¿Qué tal? Muy buenas. Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia número 55 que grabamos un día 12 de junio de 2025. 55 es el típico número que tiene un nombre en el bingo, seguro. Bueno, todos los números del bingo tienen un nombre, ¿no? Eso es muy madrileño eh, este tema, pero no sé, no me lo sé. 55. No, no sé tampoco. Los dos algo, no lo sé. Bueno, es un número bonito, y vamos a aprovechar a ver si nos sale un podcast bonito. Para mí es bonito porque hoy vamos a traer eh, a, a uno de nuestros copilots que tenemos de baja, que es Corti, le vamos a traer en espíritu porque vamos a hablar de un post que publicó él el otro día y, y nos vamos a acordar mucho de él. Saludo para Corti desde aquí, que nos estarás viendo y escribiendo posts. Pero bueno, el que sí tengo, no en espíritu, sino en cuerpo presente, es a Frankie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues efectivamente, en carne y hueso, aquí estoy. eh, Todavía echando de menos a Corti, no nos queda otra, pero como bien dices, nos lo traemos aquí, lo hemos convertido en nuestro copilot virtual, Mm, realmente. Le hemos pedido a ChatGPT que analice el post y que nos ayude a contároslo. sí, el Cordy nunca deja de producir, ¿verdad? Siempre dice, no estoy, pero sí que está. Cordy siempre está. Es que la gente no lo sabe, pero Corti no es una sola persona, son varias Mm. personas y se van turnando. Siempre hay una de ellas que está durmiendo y el resto están haciendo cosas. Es una empresa. Corti es como dicen de, de algunos escritores que son muy prolíficos. Se me viene a la cabeza así en la era más moderna Brandon Sanderson, Ujú. escritor de novelas de literatura fantástica que tiene bastante éxito, ¿no? Y es así pues de la... Yo creo que el que más vende actualmente, ¿no? En el género, pero es un tipo que escribe unos tochos increíbles, y no paran de salir libros. Entonces, claro, entre que lo tiene muy sistematizado, ¿no? Porque él, de hecho, es una cosa que no oculta, ¿no? Que tiene un equipo para revisiones y, de hecho, les menciona en todos los libros y tal, ¿no? Pues se ha encargado de eh, esta fase del proceso de escritura, pues este equipo con estas personas que son un montón y tal. Al final hay toda una empresa, ¿no? De producción literaria alrededor suyo, pero claro, esto suscita suspicacias, ¿no? Y él tiene que decir de vez en cuando que los libros los escribe él, que Ujú. nadie se confunda. Entonces, a lo mejor Corti tenía que hacer lo mismo, ¿no? De vez en cuando salir y decir, oye, este post lo he escrito yo, ¿eh? No, estos 10 posts los he escrito yo, los de ayer. No os confundáis. Lo que pasa es que luego, evidentemente, también pues tendrá un equipo que le ayude con determinadas tareas, ¿eh? Porque al final la industrialización es esto. Y en determinadas áreas, pues parece como que lo tiene que hacer todo uno mismo. No, Corti es el cerebro. ¿Mm? Luego también es un currante. Las dos cosas hacen falta. Es como Henry Ford. Eso es. Entonces, bueno, Corti, hablando de Corti, pues escribió el otro día un post en el blog de AI Hackers, eh, donde hacía, bueno, un análisis de un informe, de estos informes que salen de vez en cuando, de 300 páginas, bueno, pues hay que meterse entre pecho y espalda para hacer un resumen, para que los que no somos capaces de procesar tanta información, sobre todo en tan poco tiempo, pues tengamos acceso a también el conocimiento o un extracto del mismo. Y Corti, pues muy amablemente, pensando en nosotros, en todos los que no tenemos esta capacidad, pues se leyó el informe el otro día y nos hizo un post muy sintético y muy al grano, que lo comparto aquí para los que estáis viendo el vídeo, que se titula Las 10 megatendencias de la inteligencia artificial que están redefiniendo el B2B
en 2025. Y como nosotros aprovechamos todo, pues hoy vamos a hacer un repasito de las cosas que se hablan en este post, haciendo referencia al informe original, pero bueno, sobre todo al trabajo de Corti en sintetizarlo. Así que, bueno, si te parece bien, Frankie, este plan, vamos al lío y vamos revisando estas 10 megatendencias, ¿vale? Venga, a por ellos. A ver qué le parecen a nuestra audiencia. Y empieza por la número 1, que esto es algo que ya se conoce, pero que, bueno, conviene verlo también así negro sobre blanco y con números, ¿vale? Que siempre visten bastante. Es que la adopción de la IA es la más rápida de la historia, por mucho, ¿no? Eh, Pensando en ChatGPT, ¿no? Que es el gran producto de referencia de IA y bueno, la herramienta que la popularizó, digamos, y iba a utilizar la palabra democratizó, no me gusta mucho, pero popularizó o democratizó, como queráis, el uso de la inteligencia artificial el propio término, ¿no? Que hoy en día eh, no podemos dejar de ver por todas partes. Pues ChatGPT tuvo una cifra de adopción, como dice el informe, impensables, ¿no? Antes de que esto ocurriera. 100 millones de usuarios en solo 2 meses. 100 millones de usuarios, imaginemos, vamos a intentar imaginarnos la magnitud de esto. 800 millones de usuarios semanales en 17 meses y un 90% de uso fuera de los Estados Unidos en estos 3 años, ¿no? Dice Corti aquí que por primera vez una ola tecnológica ha nacido global desde el primer día, ¿no? Esta es una frase muy elocuente. Eh, Normalmente hace falta poner una semillita, ¿no? Que eso regarla, que eso germine y tal. En el caso de ChatGPT, pues no, no sé qué metáfora utilizar, pero desde luego la de la semilla no es. Va. Había una bomba de racimo o algo así. No lo Esa sé. es mejor. Sí. Así que bueno, lo que analiza esta parte del informe es esto en comparación, ¿vale? Lo que es la adopción de los usuarios en comparación a otro tipo de tecnologías. Y hay una gráfica, ¿no? Que compara con otro tipo comparando ChatGPT con otro tipo de servicios y lo que han tardado estos otros servicios. Y aquí estamos incluyendo a los grandes, ¿no? A TikTok, que es el segundo en discordia, a Fortnite, LinkedIn, Facebook, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tardaron en alcanzar los 10 millones de usuarios? Y bueno, pues es una cosa que se ve claramente que está fuera de la norma en órdenes de magnitud. Vale. Sí. Pues esta es la primera parte que analiza el informe. Aquí, pues como siempre, yo creo que lo que tiene valor es tratar de ver conclusiones que se pueden, que se pueden sacar o impacto que pueda tener todo esto. Estamos hablando de B2B, realmente nos lo podemos llevar en muchos casos a más cosas, pero por ir arrojando ideas, ¿no? La primera que me viene a la cabeza es cómo esto puede influir en el cambio en las expectativas del cliente. Del cliente B2B en este caso, podemos hablar en general, pero centrado en B2B, porque al final lo que ocurre es que si ya empezamos a tener inteligencia artificial como algo normal en todas partes, pues es que tu cliente seguramente va a esperar que también lo tengas en tu producto o que lo tengas en tu servicio. Y si no, pues lo mismo hasta lo que va a parecer es que te has quedado anticuado, quizás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues si no empiezas a tener asistentes, unas búsquedas más avanzadas y por ciertas cositas, dependiendo de cada negocio y cada caso, pues igual la experiencia del cliente se va a ver afectada y esto puede ser bueno, nos vamos a decir una pequeña barrera para ti, un pequeño lastre. Yo creo que si antes, bueno, ya hemos comentado mil veces, cuando nosotros empezamos hace 15 años, eh,
el decir que tenías IA era un problema, luego el decir que tenías IA era una ventaja, ahora el no decir que la tienes o no tenerla realmente es cuando puede ser una desventaja. Y quizá es la primera conclusión que saco, no sé cómo lo ves. Sí, totalmente. Y eso se ve claramente, ¿no? Si uno otea un poco el mercado, pues se ha vuelto obligatorio, ¿no? O casi condición sine qua non, sea cual sea tu servicio o tu producto, decir que eso está apoyado en inteligencia artificial, porque es que y luego lo que hay detrás, pues ya dependiendo un poco de cada uno, pero bueno, a nivel de mensaje, desde luego es lo que tú dices, ¿no? Si tú no vas con esto, y esto ha ocurrido, vamos a ponerlo en perspectiva, en poquísimo tiempo, ¿no? Ujú. Absolutamente todos los servicios, al menos los digitales, necesitan tener esta etiqueta acompañando pues su propuesta de valor, ¿vale? Y si no, pues ya se considera lo que tú has dicho, una cosa antigua, desactualizada. O sea, ha sido este tsunami lo que ha generado es una imposición, ¿no? De tener que estar ahí en muy poco tiempo. Y esto se entiende que para determinado tipo de players, incluso algunos que, que ya implementaban inteligencia artificial de la de antes, han tenido que hacer un shift y a muchos les ha costado y se han quedado atrás. Estoy Ujú. pensando, por ejemplo, en determinados servicios de chatbot, ¿no? Es un servicio, un producto B2B muy clásico, que en determinados sectores pues tiene una adopción desde hace años bastante, chavos, digo, automatizados, ¿no? Que luego te derivan, a lo mejor también te proponen hablar con un agente o lo que sea, ya sabéis que se usan mucho en atención al cliente, soporte, etcétera. Claro, con la llegada de la tecnología, ha habido, compañías que se dedicaban a hacer este tipo de servicios, que ya hacían cosas con IA, de la de antes, que no han sabido, eh, ponerse al ritmo necesario, ¿no? O no han sabido adoptar con la velocidad que se les requería, em, la nueva tecnología. Y Ujú. entonces han llegado otros que les han pasado por la derecha, cuando ellos, ya digo, eran expertos en esto. O sea, no me quiero imaginar para quien no tenía ni idea de claro, luego ya también depende un poco de cuál es el impacto core que tiene la inteligencia artificial en lo que tú haces, ¿no? Que en el caso de los chatbots, pues es claro. Y en otros casos, pues no lo es tanto, ¿no? Es más un add-on que va por encima. Aquí estamos hablando del núcleo. Pero, claro, evidentemente esto no es solo el hecho de que se vuelva obligatorio que tú lo metas en tu offering, sino la velocidad a la que eres capaz de hacerlo. Y eso es un cambio gordo en el mercado. Totalmente. Justo ese tema de la velocidad me parece crucial porque estamos hablando de velocidad de llegar a un montón de usuarios, pero la velocidad con la que las empresas pueden incorporar esto y sobre todo pueden hacer pruebas antes de incorporarlo también es algo que, bueno, que da un potencial que antes no tenía. Antes nadie podía hacer pruebas, antes, nadie podría hacer eso que llamamos de Video Machine tan fácilmente como se puede hacer ahora. Estoy recordando una conversación que tenía con un cliente hace poquitas fechas, donde estábamos hablando de la posibilidad de hacer un agente para realizar benchmarking de la competencia. Y decía, ¿eso no lo puedo hacer con Copilot? Claro, con Copilot tú puedes hacerte, si quieres, una primera fase para ver de qué va, ¿no? Para ver qué necesitas, para ver qué información puedes sacar de la competencia, pero no te va a dar un agente, no va a hacer el scrapping que te va a hacer un agente. Aún así, puede hacerlo, pero lo tienes que configurar, tienes que hacer pequeños desarrollos. El tema de la integración con APIs externas, cuando tengas que hacer ese agente para que busque información, pues lo mismo, con Copilot se pueden llegar a hacer cosas, pero es más infierno que si tú lo haces con un agente ad hoc. ¿Te va a hacer análisis y resumen de los contenidos? Sí, porque al final tú vas a poner un agente, un LLM para que te pueda hacer ese tipo de cosas, pero ya el tema de la actualización periódica, yo qué sé,
personalizar los flujos, tener una memoria de lo que ha ocurrido históricamente con ese análisis de la competencia, empieza a haber un montón de cositas que dices, joder, con Copilot puedo tener una primera versión para comprobar que la utilidad, pero si yo me quiero hacer algo que realmente tenga enjundia y que realmente me vaya a dar el valor adecuado, ya tengo que dar el siguiente paso. Entonces, claro, te permite eliminar esa barrera inicial y hacer pruebas de una manera bastante, bueno, pues bastante potente, por decirlo así, y luego ya puedes ponerte a desarrollar el proyecto. Y eso hasta ahora no lo teníamos, porque no cualquier persona podía llegar a hacer esas pruebas. Sí, eso es parte de la democratización, ¿no? De la tecnología. Y es verdad que eh, cuando quieres hacer un sistema, digamos, de producción, vamos a decir, pues esto sigue teniendo mm, ciertas servidumbres, vamos a decirlo así, que tiene la construcción de sistemas, pues relacionadas con cosas tan prosaicas, pero tan importantes como la ciberseguridad, ¿no? Pero es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido tener un primer prototipo para Sí, validar una idea, ¿no? El concepto de MVP, ¿no? De MVP en el sentido en el que lo enunciaría Eric Rice, ¿no? De yo lo que quiero saber con mi MVP es si esto tiene sentido, básicamente, ¿no? justo. Y para eso me quiero gastar el mínimo dinero posible y hacerlo tan rápido como pueda. Con este tipo de herramientas, el concepto de MVP está hipervitaminado, ¿no? De hecho, muchos MVPs se plantean como incluso como sistemas productivos porque hay problemas y esto, claro, realmente dejan de ser MVPs, ¿no? Simplemente son cosas que se están transformando en soluciones que ya no requieren de demasiado esfuerzo, ¿no? Y pierden valor en sí mismas, claro, porque, es decir, si hacer yo qué sé, me lo voy a inventar, pero eh, si hacer un sistema de análisis de sentimientos de comentarios eh, ya es muy fácil, pues ya no hablamos ni de MVP, porque se sabe que funciona, que se puede hacer y que es rápido, ¿no? Pues ya está, se hace y punto. Y luego, pues, te tienes que preocupar de las cosas de siempre, ¿no? De que no te lo hackeen y todo esto. Que ahora son los problemas que están saliendo, ¿no? Por ir tan rápido Eso es. em, y por el querer llevar cosas a producción, que estamos en esa fase, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez aquí. eh, Hay un shift este año. Hemos estado jugando y ahora queremos llevar cosas a producción. Pero también esos tiempos se aceleran. Es decir, las cosas pueden llegar a producción mucho antes. Todo eso cambia mucho, cómo se construyen sistemas, ¿no? Pero la parte esta primera que tú lo has dicho muy bien, del MVP, ¿no? De hago algo para validar, hago algo rápido, eso, vamos, ha cambiado radicalmente. Por eso también mucha gente tiene la percepción de, oye, esto no me lo puedo hacer yo con ChatGPT o con Copilot. Evidentemente te lo puedes hacer, pero eso no es un sistema productivo, claro. Lo que tú puedes hacer es algo que no podías hacer antes, que es jugar y validar. Eso está guay. Sí, pero es un juguete. La Es un juguete. palabra yo creo que lo deja bastante claro. Si con ese juguete tú te puedes apañar, ole, perfecto, genial. ¿Para qué vas a matar también moscas a cañonazos? Pero en la mayoría de los casos necesitas ese paso extra para que, bueno, no solamente te valga a ti, porque al final estamos pensando en cosas que tienen que valer a un montón de personas, ya sea tu empresa o sean clientes. Hombre, es un sistema de producción, ¿no? Un sistema de producción no es para mí, hombre, podría ser, ¿no? Lo pongo en producción, solo lo uso yo. Yo soy el único usuario. Bueno, vale. Está bien, ¿no? Y quizá con determinadas cosas eso tenga sentido, como tú dices. Yo qué sé, hay un dashboard que es solo para mí y que quiero Sí, ver no sé qué. Pues antes tenía que encargarlo y me costaba tanto y ahora ya eso pues no vale dinero, ¿no? Pues mejor estamos, claro. Pero, joder, claro, es tan fácil como pensar eso, ¿no? Si yo quiero hacer una herramienta para todos mis clientes, no me lo voy a hacer yo con ChatGPT, o sea, sin tener ni idea, ¿no? O sea, bueno, cosas eh, peores hemos visto, tú lo sabes bien. sí, sí, pero es un riesgo, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando hay a nivel reputacional y a nivel de daño económico también, cuando hay un hackeo de los gordos.
Eso es Sí. no digamos ya un sistema de estos de generativa que se vuelve loco, empieza a alucinar y empieza a decir cosas raras, ¿no? Y hay muchos peligros. Pero bueno, está bien, es Avanzamos, parte. que llevamos 15 minutos con la misma. Sí, está bien. Es que al final todas son lo mismo, todas son de Corti. Vale, la segunda, bueno, si quieres léela tú, así no la leo yo todas. No Vale, pasa apuñalemos. que en esta pantalla lo veo un poquito más pequeña, me cambio yo aquí. La infraestructura de inteligencia artificial dice que está generando el mayor despliegue tecnológico de la historia. Y aquí hay una serie de datos que son bastante impactantes. Se habla de 212.000 millones de dólares en CAPEX anual por parte de las Big Six de tecnología, pues Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, que son las principales. Eh, Microsoft ya está facturando 13.000 millones al año en inteligencia artificial, con un crecimiento anual de un 175%, o sea, es multiplicar por 3 prácticamente lo que habían hecho el año anterior. AWS está invirtiendo el 49% de sus ingresos en infraestructura, que era el 4% en etapas iniciales del cloud, ¿vale? Hace ya tiempo. Y bueno, pues los data centers están consumiendo el 1,5% de la electricidad mundial y todo el agua del mundo también, se supone, ¿no? Esto ya sabemos que es el tema. Claro, esto desde luego está muy lejos ya de ser una moda y estamos hablando de una reconversión industrial a escala global. De hecho, de la megatendencia 1 que estábamos comentando antes, una de las cosas que decía era eso, que el 90% estaba fuera de Estados Unidos. O sea, que no es una tendencia solo de Estados Unidos, es completamente mundial. Y esto también lo deja bastante claro. Sí, de hecho, bueno, y aunque el dominio en despliegue de infraestructura lo tengan estas empresas americanas, tienen que desplegar en todo el mundo, porque no pueden hacerlo, o sea, por temas de límites físicos y energéticos y luego también por otras cuestiones, ¿no? De que el servicio es mejor si está cerca, o sea, las redes tardan y tal, tienen que desplegar en todas partes. Entonces esto es mundial. Es una cosa que es verdad que, eh, como digo, está dominado. Todo el tema del hardware en general de la IA está dominado por muy pocos players y es muy difícil meterse ahí, muy difícil. Pero, y bueno, de hecho, mm, lo usan, ¿no? El hecho de tener este monopolio a nivel, digo, nacional del tema hardware, pues es una herramienta que se puede usar a nivel nacional en la guerra Sí. comercial y tal, ¿no? Y lo usan, de hecho, ¿no? Eh, mediante embargos, mediante precios, todo esto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ese es el enemigo a batir aquí, ¿no? Es decir, la, la cuestión energética, es verdad que, a ver, mm, eh, es una preocupación porque esto tiene un gasto y un coste, pero es verdad que estas cosas tienden a optimizarse con el tiempo. Mm. Es decir, y ese gasto empieza a ser cada vez, o sea, la tecnología va optimizándose y las cosas empiezan a requerir mucha menos infraestructura, digamos, para hacer el mismo trabajo. Y luego se llega a una meseta de performance y entonces todo por debajo es optimización. Eso pasó, por ejemplo, con bueno, el nacimiento del cloud computing, digamos, como servicio B2B, ¿no? Esto es AWS, Mm. y compañía nacieron así, ¿no? Es decir, yo tuve que comprar muchos ordenadores y luego llegó un fulano, allí unos tíos muy listos, inventaron una base de datos que iba eh, 100.000 veces más rápido y dijo, pues ahora me sobran el 95% de los ordenadores, ¿qué hago con ellos? Pues monto Ujú. un negocio, ¿no? Los alquilo. Y al final eso es un poco el germen de todo esto. Con esto pasará lo mismo. Es decir, llegará un momento en el que digan, que no hace falta 300.000 billones de parámetros. Bueno, me he pasado, ¿eh? Pero con el ritmo que llevamos, no hacen falta modelos así. Se puede hacer con uno mucho más pequeño. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos con todos los data centers? Pues ya le sacaremos uso, no os preocupéis. Pero no creo que se dispare el consumo energético así de una manera
exponencial, ¿no? Eso tiene un pico y luego se va optimizando. Entonces, eso a mí no me preocupa tanto, pero sí me parece una preocupación el hecho de que el control del hardware esté en manos de solo un país, porque pueden utilizar esto como quieran. Totalmente. De todas formas, el tema de la energía me parece interesante lo que has sacado y hay que tenerlo en cuenta. Ya venimos hablando desde hace tiempo de sostenibilidad en los contratos con las grandes empresas, sobre todo, pero que poquito a poco está yendo a otro tipo de empresas. Y esto forma parte también de la sostenibilidad y ya está viendo RFPs donde realmente se incluyen. Se incluyen, pues que te preguntan dónde se va a ejecutar tu inteligencia artificial. ¿Vale? En qué países, con qué energía, qué tipo de energía, ¿no? Se puede llegar a optimizar el coste energético por cada uno de los tokens, qué impacto tiene la huella de carbono. Pues todo esto que eran preguntas que se han venido preparando en todos los proyectos de sostenibilidad dentro de las empresas, ahora cobran otro sentido. Y yo creo que no estamos hablando de greenwashing, estamos hablando realmente de eso, de sostenibilidad tal y como se entiende a día Mm. de hoy en las empresas. Que podrá ser más postureo o no, no lo sé, pero es algo que se incluye en las RFP, no es que se quede fuera. Entonces tú lo tienes que tener en cuenta también si eres proveedor de ellas, si tienes una herramienta o si estás haciendo desarrollos, o sea lo que sea, lo vas a tener que incluir. Y luego, otro tema que también me parece relevante es el que, bueno, pues al hilo de lo que decías, ¿no? Del control, del vendor locking, que es algo en lo que están empezando a jugar y tal, el stack tecnológico, y aquí me puedes corregir si quieres, pero yo creo que es que prácticamente está caducando lo que ya teníamos porque están apareciendo nuevas arquitecturas, GPUs con nuevos usos, casi comunidades básicas para muchos de los proyectos de inteligencia artificial si los queremos hacer local. Cada vez más nos vamos a ir al Edge, que hasta ahora era casi una promesa, pero no se utilizaba tanto. Hay nuevos lenguajes, hay nuevas, no sé, hay mucha nueva cosa y las empresas poco a poco se tienen que ir cambiando ahí. El que se quede rezagado, pues tiene una desventaja, vamos a llamarla si quieres estructural, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos viviendo ahora mismo un momento en el que el paradigma de la inteligencia artificial, de como usuario, ¿no? Como cliente de la IA, para el 98% de la gente es el modelo de yo llamo a una API que tiene detrás un proveedor de nube que tiene su propio modelo gigantesco, ¿no? Es el rollo OpenAI. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que tienen que empezar a cobrar protagonismo otro tipo de soluciones que, bueno, te pueden dar, te pueden dar beneficios que no tienes y pueden ser más adecuados para determinado tipo de problemas, etcétera. Pero es verdad que hoy en día es muy difícil justificar la inversión necesaria, digo para la mayor parte de la gente, Sí, sí. no te estoy hablando de Apple. Yo estaba Eh, pensando más en empresas tirando a grandes, efectivamente, pero sí tienes razón. pues al final, si yo quiero hacer un sistema y ponerlo en producción, y lo que hemos hablado antes, validar rápido y tal, pues sí me tengo que plantear, por ejemplo, tener mi propia infraestructura, que es una cosa que para muchas empresas es importante, Sí. ¿no? Normalmente, pues quien tiene un data center ahí en el sótano propio, porque, y esto hay muchas empresas que lo tienen, porque tienen un una cuestión de seguridad o porque no se fían o por lo que sea, que tienen lo que se suele decir, que tienen hierro, ¿no? Eh, pues esto, hay muchas empresas que lo tienen, pero GPUs no tiene nadie. Porque es carísimo y son difíciles de conseguir y están los primeros en la cola. Están, o sea, a nadie le compensa esto, ¿no? Entonces es muy difícil irse a un paradigma alternativo. Estamos presos de, de esta gente, ¿no? Es decir, aunque hay open source, que ahora también está aquí en el informe, hay posibilidades, hay modelos, etcétera, pero claro, ya necesitas otro tipo de expertise,
los proyectos se alargan. Es difícil, o sea, tiene que estar justificado para decir, ¿y por qué no usas GPT-4 Mini que le da 1000 vueltas a esto? Mm. Pues ahora mismo, si no hay un problemón, no se me ocurre una respuesta. Entonces, es que hoy en día estamos en esto. Mañana veremos. Así que bueno, Muy bien, pues avanzamos pues también si quieres, por sí, ir dándole un poquito a todas. Y hablando te toca a ti. hablando un poco de soluciones alternativas, ¿no? Pues hablemos de China. Y Ujú. aquí dice Corti que China está jugando otra partida, ¿no? Eh, y esto ya lo conocemos, ¿no? Y pues, China es un contendiente en el avance, es el principal contendiente frente a Estados Unidos en el avance en soluciones de inteligencia artificial, pero, claro, China, dentro de que tienen una capacidad que, por ejemplo, para nosotros sería impensable, ¿no? En cuanto a infraestructura y a incluso a talento, etcétera, ¿no? Y a foco, eh, pues no tienen esto que tiene Estados Unidos de que tienen las Big Six, el control del hardware y todo esto, y además, pues a China se le imponen una serie de restricciones por cuestiones de mercado, ¿vale? Y se dan situaciones paradójicas, ¿no? Como que las tarjetas Nvidia se ensamblan en China, pero los chinos no las pueden comprar y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ellos, como dice Corti, están jugando a otra partida, ¿no? Y todos recordamos el momento DeepSeek, ¿no? Un modelo, bueno, pues cuando teníamos esto de este paradigma de los grandes modelos de lenguaje gigantescos, ocultos detrás de una API y de un coste por token, etcétera, pues se coge los chinos y te sacan una un modelo para el que hacen público, de cierta manera, el coste de entrenamiento muchísimo más pequeño y que tiene una performance similar, que incluso lo puedes tener en tu máquina, ¿no? O grandes empresas chinas que de una manera, o sea, sin tener acceso digamos, el conjunto de recursos o estos recursos prácticamente ilimitados a los que tienen acceso las empresas americanas, pues compiten en los benchmarks de mercado sus soluciones con las soluciones que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y no digamos ya en robótica y cosas de estas que les gustan mucho a los chinos, coches autónomos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final, claro, China entra a ser un competidor más, ¿no? Eso para empezar. No solo contra Estados Unidos, sino también eh, contra las soluciones que se puedan desarrollar aquí o incluso tu propia solución, pero también es un proveedor alternativo que te puede dar modelos más igual de potentes, más baratos, etcétera, ¿no? Algo a tener en cuenta. China está ahí, salen en la foto. Sí, totalmente. Se convierte, como bien dices, en una alternativa y también pues puede llegar a haber algún tipo de restricción por parte de los clientes. Igual que antes decíamos a nivel energético dónde se va a ejecutar, a nivel geopolítico dónde se va a ejecutar, ¿no? Porque también siempre hay dudas con estos modelos que hay en China, hasta qué punto esa información la van a utilizar o no. Yo creo que más o menos hay gente, o la mayor parte de la gente cada vez se fía más de que OpenAI no vaya a utilizar tus datos para entrenar, no sabemos, pero es como que poquito a poco se va quitando ese miedo. Con China, pues parece que es más difícil que se quite. Seguramente necesitaremos más tiempo. A mí me llamaba la atención simplemente porque, vamos, de acuerdo con todo lo que has dicho, por complementar un poco la parte de la robótica, porque aquí, de hecho, en las últimas semanas he estado flipando bastante viendo en LinkedIn y en un montón de sitios vídeos que si no son fake, de cómo están utilizando en China, integrados ya en hospitales y en un montón de sitios, robots para mogollón de funcionalidades, ¿no? Desde, yo qué sé, llevar papeles rápidamente dentro de un hospital de una punta a la otra para que un enfermo pueda firmarlo rápidamente y no tenga
que recorrérselo entero, hasta llevar también medicamentos, yo qué sé. O sea, están, eso dentro del hospital, pero fuera se están haciendo un montón de cosas también. Y ahí es donde a mí me entra la duda, como es todo tan caja negra, de hasta qué punto realmente conocemos todo lo que tengan ahí dentro. A nivel de modelos del LLM, pues no lo sé si lo conocemos todo o no. Puede ser que lleven ventaja y que no lo sepamos, estén jugando al despiste, Mm. pero a nivel más de utilización en el día a día de esta parte de robótica, pues estas películas futuristas que hemos visto durante muchísimos años de cómo iba a ser el futuro en el año 2050, todos los edificios ahí metálicos y todo ahí completamente robotizado, no sé, tengo la sensación de que en algunas ciudades chinas, porque esto no va a pasar en todas partes, en algunas ciudades chinas que se han diseñado o rediseñado casi para esto, pues igual están más cerca de esa parte y nos lo estamos perdiendo. Sí, totalmente. Luego es eso, que este tema del ostracismo, ¿no? Que hay cosas que ellos no publicitan, ¿no? Y te las encuentras Eso es. cuando ya han ocurrido, ¿no? Pero bueno, está claro que hay que tenerle muy en cuenta y, ¿no? Y para quien se dedica a construir soluciones o tiene un negocio, pues lo que tiene que tener en cuenta es cómo puede aprovecharse de esto, ¿vale? Muy bien, vamos con la siguiente porque nos va a dar tiempo a llegar A la mitad. a la mitad, calculo. Así nos hacemos dos podcasts con el mismo post y maravilloso, porque esto es un contenido de alta calidad, amigos. Aquí se aprovecha todo, Eso es. del Pues venga, cerdo. dale, que tú Muy eres las bien. pares. Pues la megatendencia 4, básicamente lo que nos viene a decir es que la inteligencia artificial se ha vuelto, pues casi diríamos que ridículamente barata. Porque aquí se habla de que el coste por token se ha desplomado un 99,7% entre noviembre de 2022, que fue cuando se lanzó ChatGPT, Mm. a diciembre de 2024. O sea, en poquito más de 2 años, prácticamente 2 años, ha caído un 99,7%. Y bueno, esta semana teníamos con el tema de O3 Pro, una de las cosas que pasaba es que O3 ahora de repente es un 80% más barato, que es una, una brutalidad. De un día para otro tienes un modelo que es la leche y que es muchísimo más barato también. Yo tengo que decir que en AI Hackers tenemos soluciones. Algunos de nuestros productos utiliza O3 Ujú. por debajo y yo me puse muy contento porque se utiliza intensamente. Un día tenemos que hablar con tranquilidad de este tema del coste de los tokens y lo que supone para los productos en, pues eso, en producción, ¿vale? Esos costes ocultos a lo mejor que a veces no se tienen tan en cuenta. Pero bueno, siguiendo con esto, claro, ese 99,7% que hemos dicho, estamos diciendo que, bueno, pues lo que antes eran decenas de dólares a lo mejor ahora son céntimos. Estamos en ese nivel, ¿vale? Y claro, pues casi que a este ritmo, porque al final lo que ocurre muchas veces es el trade-off entre lo que te cuesta llamar a estos modelos fuera y lo que te costaría tener este modelo, una infraestructura propia, que a veces no tiene sentido, en la mayoría de los casos no tiene sentido porque no tienes el volumen adecuado. Pero suponiendo que lo tuvieras, a lo mejor esos dos costes se están acercando cada vez más. Y eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? Habría que analizarlo con detalle. Y bueno, pues si quieres en este caso empieza a analizar tú, yo ya he comentado la noticia y luego te voy contando otras cositas. Bueno, a ver, yo lo que veo aquí básicamente es que esto es verdad que el número, ¿no? Esta comparación relativa se ha desplomado un 99,7%, pues, a ver, está comparado con unos costes iniciales que quizá, pues, no representan bien Ujú. eh, la el alineamiento de la solución con el mercado, con sus costes internos, etcétera, ¿no? Como digo, las cosas se van optimizando y se pueden permitir reducir el coste por token. ¿Esto significa que nos salen las cosas más baratas? Bueno, bajo mi punto de vista, las mismas cosas sí. Pero lo que significa sobre todo es que se pueden plantear soluciones que antes no se podían plantear, ¿no? Entonces, eso no significa que la inteligencia artificial sea gratis, ¿vale? Sino que, bajo esta es mi lectura, ¿eh?
que bajo estas circunstancias, pues podemos esperar que cada vez podamos utilizar estas soluciones para más cosas, ¿no? Y si yo antes no me podía plantear, por simplemente un tema de costes o de energía, no me podía plantear, pues tengo una base de datos con, yo qué sé, con un corpus de información que tiene gigas y no me podía plantear pues hacer un procesamiento de eso diario o lo que sea, pues ahora a lo mejor sí me lo puedo plantear, ¿no? Entonces eso abre caminos que antes no existían. Evidentemente, una cosa que antes te costaba 10 que ahora te cueste uno, pero la solución es la misma, pues es la misma cosa que te sale más barata. En sí misma pierde valor porque puedes hacer cosas mucho más avanzadas. Em, y luego, lo que tú has dicho, ¿no? La diferencia que hay entre lo que es un prototipo y lo que es llegar a producción, ¿no? Que es lo que podríamos hablar en algún momento también, que es algo que no se suele tener en cuenta y donde estos costes, pues tienen bastante importancia, ¿no? Y las soluciones más sencillas o más, no voy a decir naif, pero bueno, que nos podemos imaginar más simples, como hacer esto, el chatbot de soporte, ¿no? Que te responde dudas sobre cómo usar un producto o lo que sea. Pues puede parecer una tontería. Y a lo mejor el rendimiento es muy bueno con poco esfuerzo. Depende un poco de la situación, ¿no? Pero aunque es el chatbot más simple del mundo, si se lo pones a millones de personas, te va a costar una pasta en tokens. Por tanto, ese cálculo lo tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que si llegas al punto en el que eso te lo puedes permitir, o sea, la diferencia entre poder permitírtelo y no poder permitírtelo es muy grande, ¿no? Y eso parece que es lo que se va democratizando cada vez más. El hecho de que estas soluciones se las pueda permitir más gente. Y esto ha permitido, además, que surgieran soluciones y negocios incluso que hace 2 años, por lo que estamos diciendo de los costes, no podrían darse. Y, de hecho, yo creo que lo tenemos bastante cercano. Podríamos pensar que con costes 100 veces los que tenemos ahora, Cursor o Windsurf, realmente podrían ser soluciones para una empresa grande al nivel que se está utilizando. O hablábamos el otro día de Abridge, si te acuerdas, que lo que hacía realmente era grabar conversaciones y hacer transcripciones de los médicos y luego eso analizarlo y convertirlo en informes. Y hablamos de los millones de minutos, ¿no? que se tenían que transcribir al final en algunos casos. ¿Podríamos pensar que eso sería algo viable con los costes que estábamos teniendo hace unos cuantos años? O lo que tú dices, esto es lo que nos permite esa rebaja. No solamente el tener lo mismo más barato, sino que podamos hacer cosas que antes eran imposibles. Totalmente. Y bueno, me la he dejado votando porque vamos a hacer la quinta. Sí. Has hablado de Cursor y ya la siguiente las hacemos otro día, ¿vale? Que la quinta tendencia habla de que el crecimiento de startups verticales en IA pues está rompiendo todas las curvas del SaaS, ¿no? Y aquí se pone el ejemplo de Cursor, Ujú. que, bueno, pues para aquellos de nuestra audiencia que no sois muy técnicos, pues es una herramienta para programadores que pues viene alimentada o sea, se basa principalmente en una experiencia de programación agéntica que se llama, ¿no? Basada en inteligencia artificial generativa y que es algo que la industria está adoptando a una velocidad increíble. ¿Por qué? Porque resuelve problemas, un problema real que tiene la gente y porque se ve que ahí se puede sacar un beneficio importante. De hecho, aquí se habla de que pasó de 1.000.000 a 300 millones de ARR en 25 meses, pero Cursor acaba de levantar una ronda eh, pues de casi 1 billón, ¿no? Sí, sí. Y ya están hablando de que eh, están en 500 millones de ARR y que más de la mitad de las empresas del Fortune 500 son sus clientes. Ujú. O sea que los SaaS verticales de ella, ¿eh? Sí, sí, Windsurf ya lo comentábamos hace poco también, algo similar, ¿no? Además con cifras, la valoración de cursos son 10.000 millones, no es ninguna tontería. Un poco más de 2 años que lleva existiendo. Pero que, claro, estas herramientas además
son herramientas que no tienen fricción y tú lo sabes mejor que yo todavía. Lo pruebas y enseguida ves si es para ti o no y en 10 minutos ya lo tienes ahí, estás enganchado para toda la vida, entre comillas. Sí. Hay cuestiones a resolver aún, ¿no? Ujú. Que bueno, eso, lo bueno es que hay competencia y se van pisando y tal, ¿no? Que tienen que ver con los tokens y el pricing principalmente y cómo con las suscripciones que ofrecen, ¿no? El modelo suele ser de suscripción en estos casos, cómo de rentables pueden llegar a ser con la cantidad de inferencia que tienen que hacer por detrás. Aquí esto es un problema, ya se encontró GitHub Copilot hace tiempo, esto no es nuevo. Y eso lo tienen que resolver, ¿vale? Y sobre todo, bueno, ya metemos MCPs, etcétera, todo esto lo complica mucho. Pero lo que sí que es verdad es eso, que de una forma o de una manera que tiene muy baja fricción, resuelven un problema tremendo y todo el mundo entiende el valor de esto, todo el mundo. Entonces es algo que, vamos, por supuesto, aquí se menciona el informe a Bridge, como has dicho tú, a Harvey, que es una IA legal, etcétera. Claro, son cosas que si funcionan bien, pues todo el mundo las quiere. Eh, entonces, bueno, esto también está rompiendo un poco lo que se suponía que eran las tendencias de crecimiento sanas em, que se observaban en la generación anterior de soluciones. Sí, Así que, bueno, esto también lo trae la IA, ¿no? Más velocidad, más pendiente, más todo. Porque todo el mundo lo quiere ya, ¿no? Y bueno, son muy hábiles dejándolo fácil. Luego pasa como con ChatGPT, ¿no? Te lo dejo a 20, pero luego te lo subo a 200. eh, si quieres el tope de gama. Eh, cuando has pero hecho lo del valor, me ha venido a la cabeza un poco el caso del iPhone, ¿no? En el sentido en el que es verdad que las tres empresas que has comentado resuelven un dolor que tiene la gente que se dedica a eso y para mí es que son soluciones en muchos casos que te resuelven la vida casi de una forma que no sabías que necesitabas, que es lo que te pasaba con el iPhone, ¿no? Y después mm, ya no podías vivir sin ellos. Y bueno, pues a lo mejor un médico siempre estaba quemado con el hecho de tener que hacer papeleo, ahora a Bridge se lo quita el papeleo de encima, un abogado tenía que releerse las cláusulas 200 veces para no perderse un detalle y ahora tiene Harvey para poder hacer esa parte, si confías, lo que tú dices, si funciona bien, coño, es que tu vida cambia completamente con esto. mm. Sí, en el caso de la programación, que es el caso que yo conozco de primera mano, pues directamente te convierte en otra cosa, ¿no? Y eso es algo, o sea, es que la diferencia es muy grande, muy grande. Sí, Sobre todo para quien sabe lo que está haciendo, ¿no? Es decir, y aquí esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El tema de que llegue gente que no sepa, ¿no? Y se ponga a usar estas herramientas a lo loco, pues es poco productivo, pero donde hay conocimiento, la productividad sube muchísimo. Entonces, claro, evidentemente, esto está creciendo como la espuma. Así que, bueno, esta es otra de las tendencias que yo creo que, de hecho, esta nos da para hablar más programas. Y si te parece, pues el próximo día seguimos un poquito con esto. Eh, y perfecto. así Solo voy a no. terminar con un chascarrillo de lo que has dicho. En el caso de los desarrolladores, este tipo de herramientas en lo que te convierte es en un parado según deriva Modei, ¿no? Porque al final es lo que te va a pasar. Pero bueno, nada. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante el documentito que nos ha preparado Corti, nos ha dejado medio trabajo hecho y el próximo día podemos analizar las otras cinco que también tienen su aquel. Eso es. Eso es. Así que muchas gracias, Corti, y también muchas gracias a nuestra audiencia por llegar hasta aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Hasta Venga, luego. hasta luego.